Hola a todos. Hoy vamos a trabajar un ejercicio correspondiente a descomposición vectorial. Dos fuerzas F1 y F2 actúan sobre un bloque. F1 es de 8 Newton y su dirección forma un ángulo de 60 grados por encima del eje X en el primer cuadrante. F2 es de 5 Newton y su dirección forma un ángulo de 53 grados por debajo del eje X en el cuarto cuadrante. Determinar las componentes del resultante, su módulo y dirección. Entonces, lo primero que hacemos es un esquema donde colocamos al bloque sobre una superficie horizontal, dibujamos como referencia el plano cartesiano, donde en el primer cuadrante ubicamos a la fuerza F1 con un ángulo de 60 grados por encima del eje X. Y en el cuarto cuadrante ubicamos la fuerza F2 con un ángulo de 53 grados por debajo del eje X. Entonces procedemos a hacer la descomposición de las dos fuerzas. Vamos a comenzar entonces con la fuerza F1. Te la representamos en el plano cartesiano, XY. Entonces dibujamos el vector a 60 grados y dibujamos sus componentes formando el triángulo rectángulo. La componente horizontal F1X, la componente vertical F1Y y el ángulo de 60 grados. Este es el vector F1. Entonces, trabajando con las razones trigonométricas, observamos que F1X es el cateto adyacente y F1Y es el cateto opuesto. Entonces, F1X es igual a F1 por el coseno del ángulo, reemplazando F1X es igual a 8 Newton por el coseno de 60 grados. Por lo tanto, obtenemos F1X igual a 4 Newton. Asimismo, F1Y es el cateto opuesto, entonces trabajamos con la función seno, me daría F1 por seno de alfa. F1Y sería igual a 8 Newton por el seno de 60 grados. Obtenemos para F1Y un valor de 6,93 Newton. Entonces, escribiendo el vector en función de sus componentes, F1 me quedaría escrito como 4i más 6,93 J. Y ese sería entonces las componentes del vector F1. Vamos a trabajar ahora con el vector F2. Igualmente, entonces lo ubicamos en el plano cartesiano. X y Y. Me dicen que este vector está en el cuarto cuadrante. Entonces dibujamos el triángulo rectángulo con sus dos componentes. Este sería el ángulo de 53 grados. Este sería F2X. Este sería F2Y. Y la hipotenusa, que es el vector F2. Igualmente, F2X es el cateto adyacente, F2Y es el cateto opuesto. F2X es igual a F2 por el coseno del ángulo, reemplazando F2 corresponde a un valor de 5 Newton
por el coseno de 53 y eso me da un valor para F2X de 3 newton. F2Y es el cateto opuesto, entonces será F2 por el seno de alfa, reemplazando F2Y es igual a 5 newton por el seno de 53 grados. Y eso me da un valor para F2Y de 4 newton. Escribiendo entonces el vector F2 con sus componentes rectangulares, me daría 3i menos 4j. Recordemos que el menos se ubica por que es negativo en el cuarto cuadrante los valores de y. Ya tenemos las dos componentes del vector F2. Entonces seguimos con el vector resultante. Entonces F sub R en este momento lo hallamos con las componentes de los dos vectores anteriores. Entonces decimos que el vector F1, que era de 4i más 6,93j, y el vector F2, que es 3i menos 4j. Entonces, al sumar, recordemos las i con las i, las j con las j. Entonces me daría 7i más 2,93j. Este sería las componentes rectangulares del vector resultante. Entonces vamos al plano cartesiano y dibujamos los ejes. Como se puede observar, las dos componentes son positivas, por lo que eso me indica que la resultante estará ubicada en el primer cuadrante. Entonces dibujamos el vector resultante, dibujamos las dos componentes FRX y FRY y un ángulo θ desconocido por ahora. Entonces, para hallar el módulo de la resultante, lo que hacemos es trabajar el teorema de Pitágoras. Decimos que la fuerza resultante tiene un valor de el primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado, y todo esto dentro de la raíz. Eso me da entonces un valor para el módulo del vector de 7,59 newton. Sería el valor de la fuerza resultante. Ahora, para hallar la dirección de ese vector, ya sabemos que está ubicada en el primer cuadrante, por lo que nos tiene que dar un ángulo entre 0 y 90 grados. Entonces, trabajamos con la tangente de θ, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, FRY, que es el opuesto, sobre FRX, que es el adyacente. Reemplazando, entonces obtenemos tangente de θ es igual a 2,93, que es la componente en Y de la resultante, sobre 7 newton, que es la componente X de la resultante. Eso me da un valor para la tangente de 0,42. Entonces despejamos θ, me daría la tangente inversa de 0,42
lo cual me arroja un valor para el ángulo de 22,71 grados. Entonces el vector resultante o fuerza resultante sería igual a 7,59 newton ubicado a 22,71 grados. Y ahí tendríamos entonces la respuesta para nuestro vector resultante. Gracias por ver.